En un lujoso ático en el corazón de la ciudad, donde los espejos reflejaban la puesta de sol como si el cielo mismo fuera propiedad privada, vivía un hombre cuyo nombre era sinónimo de éxito. Ricardo Méndez había construido su imperio desde cero, o eso le contó a los periodistas. Empezó con una pequeña herencia familiar, mediante decisiones calculadas, astutas inversiones y una frialdad que muchos admiraban y otros temían, había multiplicado su fortuna por decenas. A sus 43 años, Ricardo poseía todo lo que el dinero podía comprar. Autos importados, relojes que costaban más que casas, ropa a medida de talleres europeos, viajes que duraban semanas a destinos que la mayoría solo conocía por fotografías. Sus fiestas eran legendarias, frecuentadas por celebridades, empresarios influyentes y políticos poderosos. Todos querían estar cerca de él. Todos buscaban su aprobación. Pero había algo extraño en esa vida deslumbrante. Una sensación que lo inquietaba en las solitarias mañanas, cuando el silencio del ático solo se rompía con el sonido distante de la ciudad. Ricardo se miró en el espejo y se preguntó, ¿de verdad les importo a estas personas? ¿O solo les importo lo que puedo ofrecer? Esta duda lo carcomía en silencio. Veía las amplias sonrisas al entrar en una habitación, pero notaba que esas mismas sonrisas desaparecían al salir. Escuchaba constantes elogios, pero rara vez alguien lo confrontaba o discrepaba de sus opiniones. Era respetado, admirado, cortejado. ¿Pero era amado? Lo valoraban como ser humano. La inquietud creció tanto que se convirtió en una obsesión. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba comprender si había construido relaciones genuinas o solo una red de interés mutuo disfrazada de amistad. Fue una tarde de domingo, durante un sencillo almuerzo en casa de su madre, que se le ocurrió la idea. Doña Elena tenía 68 años y vivía en una casa modesta en el mismo barrio donde había criado a Ricardo. Nunca quiso mudarse a un lugar más lujoso, ni siquiera cuando su hijo insistió 1000 veces. Dijo que allí estaba su jardín, sus vecinos de décadas, sus recuerdos. La casa olía a comida casera. Las paredes estaban decoradas con cuadros sencillos y fotografías antiguas. En la sala, una estantería de madera albergaba libros desgastados por el tiempo y algunas baratijas sin valor económico, pero llenas de historias. Allí, en ese ambiente sin pretensiones, Ricardo siempre se sentía diferente. Más ligero, más real. Doña Elena sirvió el almuerzo con el mismo cariño de siempre. Su hijo notó cómo trataba con igualdad al chofer que lo había traído, ofreciéndole comida y hablando de su familia con genuino interés. Esa escena, tan natural para ella, conmovió profundamente a Ricardo. Fue entonces cuando empezó a hablar. Al principio vagamente, tanteando las palabras. Luego, con más claridad. Habló de sus dudas, de la sensación de ser valorado solo por el dinero, del miedo a estar rodeado de gente vacía y egoísta. Doña Elena escuchaba en silencio, con la mirada atenta fija en su hijo. Cuando terminó, ella simplemente dijo, «Hijo, ya sabes la respuesta en tu corazón. ¿Qué buscas realmente?» Ricardo respiró hondo. Y entonces hizo la propuesta que lo cambiaría todo. «Mamá, necesito hacerme una prueba. Necesito entender cómo trata la gente a quienes no tienen dinero. Y para eso, necesito tu ayuda». Le explicó el plan. Debía vestirse con sencillez, sin mostrar ningún signo de riqueza, y frecuentar los lugares que solían frecuentar. Él lo observaría todo desde lejos, sin interferir. Serían solo unas semanas. Un experimento social, dijo, intentando suavizar el peso de la petición. El rostro de doña Elena permaneció sereno, pero sus ojos revelaban tristeza. No por ella, sino por lo que esa petición decía sobre su hijo y el mundo en el que vivía. ¿De verdad crees que necesitas esto?, preguntó en voz baja. Sí, mamá. Necesito entender. Hubo un largo silencio. Doña Elena miró por la ventana el jardín que cuidaba con tanto cariño. Pensó en negarse. Pensó en discutir. Pero conocía a su hijo. Sabía que esa duda lo consumiría hasta encontrar una respuesta. De acuerdo, dijo finalmente. Haré esto por ti. Pero prométeme que cuando termines, hablaremos en serio sobre lo que descubras. Ricardo abrazó fuerte a su madre, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. No podía imaginar cuánto transformaría esa prueba no solo sus percepciones, sino su propia alma. El lunes siguiente, doña Elena se despertó antes del amanecer. Miró el armario donde guardaba los vestidos que su hijo le había regalado, las blusas de tela fina, los zapatos cómodos pero elegantes.
Los ignoró todos. Fue al fondo del armario y sacó ropa que no se había puesto en años. Unos vaqueros desteñidos, una blusa sencilla de algodón, unas zapatillas desgastadas. Se quitó los delicados pendientes, guardó los anillos, dejó su bolso de cuero en casa y cogió un saco. Tela desgastada. Se miró en el espejo. La mujer reflejada parecía 10 años mayor. No por la ropa en sí, sino por lo que la ausencia de ciertos detalles comunicaba al mundo. Respiró hondo, recordando que era temporal y que tenía un propósito mayor. Su primer destino fue la cafetería que solía frecuentar con Ricardo. Un lugar encantador, con mesas al aire libre, música suave de fondo y un menú que costaba más que el salario semanal de muchos. Siempre había sido bien recibida allí, tratada con deferencia por los camareros que conocían a su hijo. Cuando entró, a las 9 de la mañana, la actividad era moderada. Algunos clientes leían el periódico, otros tecleaban en sus portátiles. Doña Elena eligió una mesa pequeña cerca de la ventana, su lugar favorito. Se sentó y esperó. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15. Observó a los camareros circular, atendiendo a otras mesas, trayendo cafés, recogiendo tazas. Pero nadie se acercó. Al principio, pensó que estaban ocupados. Pero luego notó un patrón. Los que llegaban después de ella ya estaban siendo atendidos. Cuando por fin pasó un joven camarero, ella levantó la mano discretamente. «Disculpe». Él echó un vistazo rápido, hizo un gesto vago con la cabeza indicando que volvería enseguida y se fue a otra mesa. Doña Elena esperó otros 10 minutos. El camarero no regresó. Volvió a intentarlo con otra empleada, una joven de uniforme impecable. La respuesta fue similar, una mirada rápida, casi penetrante, y la tácita promesa de atención que nunca llegó. Tras 40 minutos sentada a la mesa, invisible para todos, doña Elena se levantó y se fue. Nadie notó su partida. Era como si nunca hubiera estado allí. Al otro lado de la calle, dentro de un coche con cristales tintados, Ricardo lo observaba todo. Tenía una cámara discreta filmando cada momento. Vio cómo ignoraban a su madre repetidamente. Vio que su postura comenzaba a decaer, que sus hombros se encorvaban ligeramente. Y sintió que algo incómodo se agitaba en su pecho. Los días siguientes trajeron variaciones del mismo dolor. La señora Elena visitó una boutique donde solía comprar regalos. La vendedora, que siempre la había recibido con abrazos y champán, esta vez apenas levantó la vista de su celular. Cuando la señora Elena le preguntó si veía un pañuelo en el escaparate, la respuesta fue fría. «Ese cuesta 380 reales». El tono lo decía claramente. «De todas formas no lo vas a comprar. ¿Para qué perder el tiempo?». En un supermercado de un barrio exclusivo, pidió ayuda a 3 empleados diferentes para alcanzar un producto en un estante alto. El primero dijo que volvería enseguida y desapareció. El segundo fingió no oírla, y siguió organizando las latas como si fuera invisible. El tercero simplemente señaló una escalera móvil al final del pasillo, sin decir palabra. La señora Elena, de 68 años y con problemas en las articulaciones, miró la escalera y decidió dejar el producto donde estaba. Pero lo peor ocurrió en el banco. Necesitaba resolver un simple problema con su cuenta, algo que le llevaría 5 minutos en la caja. La fila prioritaria estaba vacía, pero el empleado de la puerta la dirigió a la fila regular, indicando que la prioritaria estaba en mantenimiento en ese momento. Curiosamente, 10 minutos después, doña Elena vio a un hombre de traje al que dirigían a esa misma fila. Esperó casi 2 horas. Cuando por fin llegó su turno, el encargado estaba visiblemente impaciente. Hablaba rápido, suspiró ruidosamente y tecleó con excesiva fuerza. Trataba cada una de sus preguntas como si fuera una molestia personal. «¿No entendiste lo que te expliqué?», dijo, sin siquiera intentar ocultar su irritación. Doña Elena, que tenía 2 títulos universitarios y había dado clases durante 30 años, lo comprendió perfectamente. Pero el trato que recibió la hizo sentir pequeña, estúpida, indeseada. Esa noche, sola en casa, lloró por primera vez en años. No por ella misma, sino por todas las personas que vivían esa realidad a diario. Personas que no tenían la opción de volver a una vida diferente al terminar el examen. Ricardo lo seguía todo obsesivamente. Había creado todo un sistema de vigilancia discreta. Cámaras ocultas, micrófonos sutiles, incluso seguía personalmente a su madre a veces, lo suficientemente camuflado como para no ser reconocido. Cada escena era grabada. Cada momento de desprecio, archivado.
Creó una carpeta en su computadora titulada Proyecto Realidad. Dentro, docenas de videos y notas detalladas. Al principio, intentó racionalizar lo que veía. La gente está ocupada, se dijo. No es personal, es solo la dinámica del mercado, de la eficiencia. Pero estas excusas comenzaron a sonar huecas incluso en su propia mente. Había un patrón claro. Cuando su madre vestía con normalidad, acompañándolo, el mundo se abría. Se abrían puertas, se ofrecían sonrisas, la atención estaba garantizada. Pero sola, vestida con sencillez, se convertía en parte del paisaje urbano invisible. Una más, un rostro entre la multitud que nadie necesita notar. Ricardo comenzó a ampliar su observación. Empezó a prestar atención a cómo trataban a la gente común en los mismos establecimientos. Veía señoras mayores esperando eternamente a que les atendieran, mientras que clientes más jóvenes y bien vestidos eran atendidos de inmediato. Veía a trabajadores uniformados vigilados por guardias de seguridad en las tiendas, mientras que él podía moverse con libertad. Una noche, sin poder dormir, revisó todos los videos. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo inquietante. Se reconoció en algunos de los comportamientos que presenció. Recordó cuántas veces había desviado la mirada de un mendigo en la calle. Cuántas veces se había impacientado con empleados que no cumplían con sus expectativas de velocidad. Cuántas veces había juzgado el valor de alguien por los zapatos que usaba o el coche que conducía. La inquietud que lo había llevado a crear la prueba se estaba transformando en algo más profundo y doloroso, el autoconocimiento. El segundo martes del experimento amaneció con un cielo nublado. Unas nubes densas prometían tormenta, pero doña Elena ya se había comprometido con el plan del día. Visitaría el centro médico donde se hacía chequeos regulares y luego iría al mercado municipal donde solía comprar ingredientes especiales. Se vistió de nuevo con la ropa sencilla que ya empezaba a convertirse en una segunda piel. Tomó el autobús, algo que no había hecho en años. La experiencia en sí misma ya era reveladora. El vehículo abarrotado, la gente apretada, el calor sofocante, las miradas cansadas de quienes enfrentan esto a diario. En el centro médico, la recepcionista ni siquiera levantó la vista al acercarse al mostrador. La señora Elena le explicó que tenía una cita programada. La empleada tecleó con desinterés, dio el número de la habitación y volvió a juguetear con su celular. Ni buenos días, ni sentirse como en casa. Nada más allá de lo indispensable. En la sala de espera, notó que las cómodas sillas cerca de la ventana ya estaban ocupadas, dejando solo los duros e incómodos asientos cerca del baño. Se sentó y esperó. La llamaron 40 minutos después de la hora programada, sin ninguna disculpa por la demora. La consulta en sí era rutinaria. El médico, que en otras ocasiones había sido cordial y atento, ahora parecía ir contrarreloj. Hizo las preguntas necesarias, anotó las respuestas, renovó la receta y prácticamente la empujó hasta la puerta. 5 minutos de principio a fin. Al salir del centro médico, empezaron a caer las primeras gotas. Doña Elena aceleró el paso, pero sus piernas ya no respondían con la agilidad de antes. La lluvia arreció rápidamente, convirtiéndose en un aguacero torrencial. Intentó correr hacia la parada de autobús cubierta, pero la acera estaba mojada y desnivelada. Su pie encontró un hueco en el cemento. Se torció el tobillo. Y doña Elena cayó. El dolor fue inmediato e intenso. Intentó levantarse, pero su tobillo no aguantó. La lluvia la empapó por completo. La gente pasaba apresurada, abriendo paraguas, corriendo a refugiarse. Muchos la vieron. Algunos literalmente la rodearon, esquivándola como si fuera un obstáculo en su camino. «Por favor», intentó gritar, extendiendo la mano. Un hombre con un traje elegante aceleró el paso. Una mujer con bolsas de la compra la miró, dudó un segundo y siguió caminando. Una pareja joven pasó tan cerca que casi la pisaron, absortos en su conversación. Doña Elena sintió una profunda humillación. No por la caída en sí, sino por la brutal indiferencia de tanta gente. Ella estaba allí, claramente necesitada de ayuda, visiblemente herida y mojada, y para la mayoría, simplemente no existía. Esos 5 minutos se sintieron como una eternidad. 5 minutos en los que pasaron decenas de personas. 5 minutos de absoluta invisibilidad. Hasta que una voz suave rompió el ciclo de indiferencia. «Señora, ¿se encuentra bien?» La señora Elena levantó la vista y vio a una joven, de no más de 20 años. Estaba mojada,
sin paraguas, con un sencillo uniforme de cafetería. Tenía la cara redonda, ojos preocupados y las manos extendidas para ayudar. «Mi tobillo, creo que me lo torcí», logró decir la señora Elena. «Primero sáquela de la lluvia, luego veremos». La joven, que se presentó como Mariana, ayudó a la señora Elena a ponerse de pie con cuidado. La sujetó del brazo y la acompañó lentamente hasta un toldo cercano. Se quitó el abrigo, ya empapado, y se lo puso a la señora sobre los hombros. «Espérame, voy a buscar ayuda, ¿vale? No vayas a ningún lado». «No hace falta, querida, perderás el tiempo». «¿Tiempo?». Mariana sonrió. «El tiempo lo hacemos nosotros mismos, señora. Vuelvo enseguida». Regresó minutos después con una silla de plástico que había pedido prestada en una tienda, una toalla seca e incluso una taza de té caliente. Ayudó a doña Elena a sentarse, le examinó el tobillo con cuidado y lo envolvió en la toalla para que se apoyara. «¿Vives lejos? ¿Hay alguien a quien pueda llamar?». Doña Elena podría haber dado el número de teléfono de Ricardo, pero algo la detuvo. Quería comprender hasta dónde llegaba esa generosidad desinteresada. «Vivo a pocos kilómetros de aquí. Pero estaré bien, no te preocupes». «Para nada. Mira, mi turno acaba de terminar. Deja que te lleve en taxi. Yo pago, no hay problema». «No, cariño, ya has hecho demasiado». «Señora, con todo respeto, pero no está en posición de decidir esto sola». La sonrisa de Mariana era firme y cariñosa a la vez. «Mi abuela tiene su edad. Me gustaría que alguien la cuidara así también». Mariana usó su celular para llamar a un coche compartido. Pagó el viaje con el dinero que probablemente era su sueldo del día. Acompañó a doña Elena a casa, la ayudó a subir y se aseguró de que estuviera cómoda y segura. Antes de irse, dejó su número de teléfono. «Lo que sea, llámame». «De acuerdo. Aunque sea para hablar. Vivo cerca». Cuando se quedó sola, doña Elena finalmente dejó caer las lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud y, extrañamente, de esperanza. En medio de tanta indiferencia, una persona sencilla, que tenía tan poco, lo ofreció todo. Ricardo observó toda la escena desde el interior del coche, a menos de 50 metros de distancia. Tenía cámaras ocultas en lugares estratégicos y lo veía todo en tiempo real. Vio caer a su madre. Observó a la gente pasar. Y sintió una furia creciente en su interior, acompañada de una impotencia que nunca antes había experimentado. Quería salir del coche. Quería correr hacia ella. Pero estaba paralizado, atrapado en su propio experimento. «No puedo interferir», se dijo. «Necesito llegar hasta el final». Pero cuando aquella joven desconocida se acercó, algo cambió. Ricardo vio una forma de humanidad que había olvidado que existía. Esa chica no tenía nada que ganar. No sabía quién era doña Elena. No esperaba ninguna recompensa ni reconocimiento. Ayudó simplemente porque era lo correcto. Esa noche, en su lujoso ático, Ricardo no pudo comer, trabajar ni siquiera ver la televisión. Se quedó en el balcón, contemplando la ciudad iluminada. Millones de luces, millones de vidas, y se dio cuenta de que se había desconectado de todas ellas. Las imágenes del día volvían sin cesar. Su madre tumbada bajo la lluvia. Gente esquivando. Esa joven arrodillada para ayudar. Y una pregunta le martilleaba la mente. ¿Quién habría sido yo en esa escena? La respuesta, cuando llegó, fue devastadora. Sinceramente, él habría sido una de esas personas apresuradas. Tal vez la habría mirado de reojo, tal vez habría sentido una breve incomodidad, pero desde luego no se habría detenido. No se habría mojado. No habría perdido el tiempo. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? ¿Cuándo había perdido la capacidad de ver a la gente, de ver realmente, más allá de sus funciones y utilidad? Pensó en su equipo de trabajo. Sabía todos sus nombres, por supuesto. Pero ¿conocía sus vidas, sus luchas, sus sueños? ¿O eran solo engranajes de su máquina de hacer dinero? Pensó en los empleados que lo atendían a diario. Los conductores, los guardias de seguridad, las personas que limpiaban su oficina por la mañana temprano. ¿Cuántas veces les había dado las gracias de verdad? ¿Cuántas veces les había preguntado cómo estaban y había esperado de verdad la respuesta? La culpa creció como una ola. Y con ella, algo más, un profundo deseo de cambio. La señora Elena sugirió terminar el juicio, pero Ricardo pidió que continuaran hasta el final de la semana acordada. Tenía sus razones. Necesitaba estar completamente seguro. Yo necesitaba sentir todo el peso de esa experiencia. Los últimos días trajeron más ejemplos de la misma crueldad casual.
En una farmacia, doña Elena fue acusada de intentar colarse en la fila cuando en realidad solo intentaba preguntarle algo a una empleada. En un parque donde solía caminar, guardias de seguridad privada que patrullaban la zona la echaron de un banco, diciendo que ese espacio era para los residentes del condominio. Pero también hubo destellos de luz. Un chico que vendía agua la ayudó a cruzar una calle concurrida sin pedir nada a cambio. Una señora se sentó a su lado en una parada de autobús y compartió galletas, iniciando una conversación sencilla y genuina sobre el clima, sus hijos, la vida. Doña Elena comenzó a notar una clara división. Había personas que veían a través de la ropa y las apariencias, que trataban a todos con dignidad básica. Y había quienes tenían la mirada tan acostumbrada a las jerarquías sociales que habían perdido la capacidad de ver a los seres humanos. Curiosamente, descubrió que las personas más bondadosas solían ser las que menos tenían. Los trabajadores, la gente sencilla, los que conocían la lucha diaria. Mientras que quienes tenían más comodidades eran, paradójicamente, los más indiferentes. El domingo siguiente, Ricardo regresó a casa de su madre. Llegó sin avisar, trayendo flores de su propio jardín, que ella cuidaba a distancia a través de un jardinero. Un gesto simbólico, se dio cuenta más tarde, queriendo ofrecerle algo que ya era suyo. Doña Elena estaba en la cocina, preparando té. Su tobillo todavía estaba vendado, pero se había negado a que eso la detuviera de sus rutinas. Cuando vio a su hijo, no sonrió de inmediato como solía hacerlo. Había algo diferente en sus ojos, una profunda tristeza, pero también comprensión. Se sentaron a la mesa. Ricardo había preparado un discurso, pero cuando abrió la boca, se le escaparon las palabras. Permanecieron en silencio durante largos minutos, sosteniendo sus tazas calientes, sintiendo el vapor subir entre ellas. Fue doña Elena quien habló primero. «Lo viste, ¿verdad? Lo viste todo». «Yo sí, madre». «¿Y qué aprendiste?» Ricardo respiró hondo. Las palabras salieron con dificultad, teñidas de una emoción que no había sentido en décadas. «Aprendí que me convertí en una de esas personas que te pasaban bajo la lluvia». Doña Elena puso su mano sobre la de él. «Hijo, no necesitas castigarte. Te diste cuenta. Y eso ya es un comienzo. ¿Pero por qué lo aceptaste? ¿Por qué pasaste por todo esto?» Sonrió con tristeza. «Porque vi a mi hijo sufrir con una duda que lo consumía. Y porque, a veces, para comprender ciertas verdades, necesitamos sentirlas en nuestra propia piel, no solo conocerlas intelectualmente». Ricardo rompió a llorar. No fue un llanto contenido ni elegante. Fue algo visceral, años de emociones reprimidas que finalmente encontraron una salida. «Olvidé quién era, mamá. Olvidé todo lo que me enseñaste. Me perdí en el dinero, en el estatus, en todo lo que no importa. Y solo me di cuenta cuando vi cómo te trataban como tratan a millones de personas cada día», terminó en voz baja. «Personas invisibles. Personas cuyo valor no se reconoce porque no llevan símbolos externos de riqueza. Esa chica, Mariana, te trató con más dignidad de la que yo trato a la mitad de la gente de mi vida. Mariana entiende algo que muchos olvidan. Todos somos humanos ante todo. Todo lo demás es secundario». Hablaron durante horas. Doña Elena relató detalles que las cámaras no captaron. Las pequeñas crueldades, las miradas de desprecio, pero también los gestos inesperados de bondad. Y, lo más importante, cómo la reconectaron con una realidad que su cómoda vida había oscurecido. «Sabes, hijo, no me arrepiento. Esta experiencia me recordó porque elegí ser maestra, porque siempre insistí en vivir en esta casa sencilla, porque nunca quise tu riqueza. No porque desprecie el dinero, sino porque temía lo que le hace a la gente. Temía que olvidaras lo que realmente importa. Y lo olvidé, ¿no? No del todo. Después de todo, tú creaste esta prueba. Dentro de ti, aún está el niño que lloraba al ver a alguien sufrir, que compartía su almuerzo con compañeros que no tenían nada. Solo dormía. Ahora está despertando». En los días siguientes, Ricardo se sumergió en una profunda reflexión. Repasó cada video, cada momento de la prueba. Pero ahora con otros ojos. Ya no buscaba pruebas que confirmaran sus sospechas. Intentaba comprender cómo había llegado allí. Recordó cuando empezó a cambiar. Fue gradual. Primero, la ropa mejor que hizo que la gente lo tratara diferente. Luego, el primer coche de lujo, que le abrió las puertas literal y figurativamente. La primera cena en un restaurante exclusivo, donde lo trataron como a la realeza simplemente porque podía pagar la cuenta. Cada experiencia reforzaba la misma lección distorsionada: eres lo que tienes.
Tu valor reside en tus símbolos de estatus. Y, inconscientemente, lo había interiorizado. Empezó a juzgar a los demás con el mismo rasero con el que lo juzgaban a él. Pero ahora comprendía una diferencia crucial. Para él, ese criterio le favorecía. Para millones de otros, les perjudicaba. Pensó en su empresa. ¿Cuántas veces había pagado el salario mínimo, justificándolo con el precio del mercado? ¿Cuántas veces había ignorado las peticiones de los empleados de mejores condiciones, argumentando que debíamos reducir los costes? ¿Cuántas veces había tratado a la gente como si fuera un recurso desechable? Y peor aún, ¿cuántas veces se había sentido virtuoso por hacer lo mínimo indispensable? Por regalar una cesta de Navidad, por ofrecer una pequeña bonificación, por permitir que la gente se marchara antes de sus fiestas de cumpleaños. Migajas. Estaba orgulloso de ofrecer migajas mientras celebraba con millones en mantas. Darse cuenta de ello fue doloroso, pero necesario. Ricardo decidió que los cambios superficiales no serían suficientes. No solo quería ser un poco mejor, quería una transformación radical. Empezó con la empresa. El lunes siguiente, convocó una reunión con todos los directores y gerentes. Sin previo aviso, sin agenda. Simplemente pidió a todos que estuvieran presentes. Al entrar en la sala de reuniones, encontraron algo inusual. No había la disposición habitual, con Ricardo a la cabecera. Las sillas estaban dispuestas en círculo. Y en el centro, no había documentos comerciales, sino fotos. Decenas de fotos impresas que mostraban a empleados de la empresa en diferentes momentos. Trabajando, sonriendo, cansados, concentrados. ¿A cuántos de ellos conoce por su nombre?, fue la primera pregunta de Ricardo. Los ejecutivos intercambiaron miradas confusas. ¿A cuántos les has preguntado cómo ha estado su familia últimamente? ¿Cuántos sabrías si están contentos trabajando aquí? El silencio era incómodo. Ricardo habló entonces del examen que había realizado. No entró en detalles, pero compartió las principales lecciones. Habló de dignidad, de invisibilidad, de lo fácil que es olvidar que los números en las hojas de cálculo representan a personas reales con vidas, sueños y dificultades. A partir de hoy, eso cambia. Y empieza por mí. Anunció una serie de cambios, aumentos salariales inmediatos para todos los empleados que ganen menos de 3 salarios mínimos, implementación de un programa de participación en las ganancias real, no simbólico, creación de un canal de comunicación directo donde cualquier empleado pueda hablar con él sin intermediarios. Pero había más. Todos los lunes, durante 2 horas, trabajaré junto a empleados de diferentes sectores: limpieza, seguridad, reparto, atención al cliente. Quiero entender qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus retos. Y quiero que sepan que son vistos, valorados e imprescindibles. Uno de los directores de mayor rango se arriesgó. Ricardo, con el debido respeto, esto es inusual. Los accionistas lo cuestionarán. Pues que lo cuestionen. Demostraré que una empresa rentable no tiene por qué ser inhumana. Y si alguien no está de acuerdo, que venda sus acciones. Las compro. La firmeza en su voz era innegable. No era arrogancia, era convicción. Ricardo no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella joven arrodillada bajo la lluvia para ayudar a su madre. Le pidió a doña Elena el número que Mariana le había dejado. Quería agradecerle personalmente, pero también quería entender quién era esa persona que, sin saberlo, había sido el catalizador de su transformación. La llamó y se presentó como el hijo de doña Elena. Mariana estaba sorprendida, pero contenta. Está bien. Se le ha recuperado el tobillo. Es genial, gracias. De hecho, me gustaría invitarla a un café. Quiero agradecerle como es debido. Mariana dudó. No entendía por qué alguien insistiría en eso, pero aceptó. Se encontraron en una sencilla panadería de su barrio. Ricardo llegó a propósito en Uber, vestido informalmente, sin reloj caro ni ningún símbolo de riqueza. Quería que la conversación fuera genuina. Mariana llevaba su uniforme de trabajo, aparentemente recién salida de su turno. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos conservaban ese brillo dulce que Ricardo había reconocido en los videos. ¿En serio querías agradecerme? Solo hice lo que cualquiera haría, dijo, un poco avergonzada. Pero ese es el punto, Mariana. La mayoría de la gente no lo hacía. Decenas de personas pasaron a su lado. Tú fuiste la única que se detuvo. Se encogió de hombros. Mi abuela siempre dice que debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran.
Ser amable no cuesta nada, ¿verdad? Durante la conversación, Ricardo descubrió que Mariana tenía 22 años, trabajaba en 2 empleos para pagar sus estudios nocturnos de enfermería y también cuidaba de su abuela, quien la había criado a ella y a sus 3 hermanos menores. Su sueldo apenas cubría las cuentas, pero estudiaba con determinación, soñando con trabajar en un hospital público, donde la gente más lo necesita. ¿No piensas en trabajar en una clínica privada? ¿Pagaría mejor?, preguntó Ricardo. Sí, pero sabes, crecí viendo a mi abuela esperando horas en el centro de salud. La vi dejar de comprar medicinas porque tenía que elegir entre eso y la comida. Quiero estar donde pueda marcar la diferencia, ¿sabes? El dinero es importante, claro, pero no lo es todo. Esas palabras resonaron profundamente en Ricardo. Aquí estaba alguien con todas las razones para estar amargada, para sentirse perjudicada por el sistema, para pensar solo en sí misma. Y, sin embargo, eligió la generosidad. Antes de despedirse, Ricardo tomó una decisión. Mariana, sé que nos acabamos de conocer, pero me gustaría hacerte una propuesta. Déjame pagarte la universidad. No como caridad, sino como una inversión. El mundo necesita más gente como tú en el sector sanitario. Mariana se quedó paralizada, y entonces empezaron a caerle lágrimas. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Por favor. Me diste algo mucho más valioso que el dinero. Me diste una lección que me cambió la vida. Déjame recompensarte. Y no es solo la universidad. Quiero ofrecerte una beca mensual para que no tengas que trabajar 2 veces. Para que puedas concentrarte en convertirte en la increíble enfermera que sé que serás. Mariana lloraba a mares, pero finalmente aceptó. Ricardo aún no lo sabía, pero ese sería el primero de muchos encuentros. Mariana se convertiría en una amiga. Luego, un asesor moral, alguien que lo mantuviera con los pies en la tierra cuando la tentación de su antiguo estilo de vida lo llamara. En los meses siguientes, los cambios comenzaron a notarse en la empresa y en la vida de Ricardo. En la empresa, la cultura empezó a cambiar. Al principio, hubo resistencia. Algunos ejecutivos pensaron que se había vuelto loco o que estaba atravesando una crisis de la mediana edad. Pero cuando vieron que hablaba en serio, cuando se dieron cuenta de que no era una etapa pasajera, tuvieron que adaptarse o marcharse. 2 directores renunciaron, incapaces de aceptar la nueva filosofía. Ricardo los reemplazó con personas que compartían su renovada visión. Ascendió a puestos de liderazgo a empleados veteranos que conocían la realidad de la fábrica. Implementó un programa en el que, una vez al mes, un empleado de cualquier nivel podía almorzar con él. Sin jerarquías, sin temas prohibidos. Solo conversaciones honestas. Las primeras reuniones fueron tensas, con empleados claramente incómodos. Pero con el tiempo, se relajaron. Y comenzaron a decir verdades que nunca antes se habían dicho. Un guardia de seguridad relató cómo se sentía invisible, cómo los ejecutivos pasaban a su lado a diario sin siquiera saludarlo. Una empleada de limpieza reveló que limpiaba los baños a las 5 de la mañana para que nadie la viera, porque ya había recibido quejas por ser disruptiva cuando trabajaba en horario laboral. Un repartidor admitió que no paraba a almorzar porque el volumen de entregas era imposible de atender dentro del tiempo estipulado. Cada historia era una puñalada en el corazón de Ricardo. Y cada una resultó en cambios concretos. Creó un fondo de emergencia para empleados con dificultades económicas. Implementó la extensión de la licencia por maternidad y paternidad. Abrió una guardería dentro de la empresa para que los padres no tuvieran que elegir entre trabajar y cuidar a sus hijos. Los accionistas se quejaron del aumento de costos. Ricardo los confrontó con datos. La productividad había aumentado un 40%, la rotación de personal había disminuido drásticamente y la empresa había comenzado a atraer a los mejores talentos del mercado, todos con ganas de trabajar en un lugar que realmente se preocupa por las personas. Pero Ricardo sabía que cambiar su empresa no era suficiente. La experiencia con su madre reveló un problema sistémico, no solo corporativo. Creó una fundación llamada Proyecto Dignidad. El objetivo era simple, desarrollar programas que trataran a las personas vulnerables con respeto, no con lástima. El primer programa fue un centro comunitario en el barrio de Mariana. No era un simple puesto de asistencia donde la gente recibía canastas de alimentos básicos. Era un espacio con biblioteca, aulas, consultorios médicos y dentales, áreas comunes, una cocina comunitaria e incluso un pequeño teatro. Pero la diferencia estaba en los detalles.
Las sillas eran cómodas. Las paredes eran coloridas y estaban decoradas con arte local. El café y el agua eran gratuitos. Se recibía a las personas por su nombre, no por número. Los profesionales estaban capacitados para tratar a cada visitante con absoluta dignidad, independientemente de su condición. Ricardo contrató a doña Elena como consultora principal del proyecto. Nadie mejor que ella, quien había vivido esa experiencia, para garantizar que cada detalle respetara la dignidad de las personas. Hijo, la dignidad no es un lujo, dijo durante una reunión de planificación. Se trata de tratar a las personas como te gustaría que te trataran en tu peor día. Se trata de mirarlas a los ojos. Se trata de llamarlas por su nombre. Se trata de ofrecer una silla cómoda. Se trata de no hacer que nadie se sienta inferior por necesitar ayuda. Estas palabras se convirtieron en el mantra del proyecto. Un año después de la prueba, Ricardo regresó a los mismos lugares donde su madre había sido maltratada. Pero esta vez, fue él quien se vistió con sencillez. En la elegante cafetería, se sentó y esperó. Tardaron 15 minutos en ser atendido, y cuando lo hicieron, el camarero era el mismo que había ignorado a su madre. Ricardo no lo reprendió. Simplemente pidió un café y observó. Observó el mismo patrón. Los clientes bien vestidos recibían atención inmediata. Otros, como él en ese momento, se quedaban esperando. Cuando fue a pagar, dejó una generosa propina y una tarjeta con un mensaje. Todas las personas merecen el mismo respeto, independientemente de cómo se vistan. Reflexiona sobre eso. En el banco, en la fila habitual, observaba a los cajeros. Vio la impaciencia, el desdén mal disimulado, la prisa por deshacerse de los clientes más sencillos. Cuando llegó su turno, pidió hablar con el gerente. El gerente, visiblemente molesto por tener que bajar de su oficina, acudió de mala gana. Ricardo no reveló quién era. Solo hizo una pregunta. ¿Tratarías a tu madre como tu empleado me acaba de tratar a mí? El gerente se quedó sin palabras. Ricardo continuó, porque aquí alguien es hijo de alguien. Es padre de alguien. Es importante para alguien. Piénsalo. Y se fue. Estas experiencias se volvieron habituales. Una vez al mes, Ricardo paseaba por la ciudad vestido con sencillez, recordándose cómo era esta ciudad en el otro lado. Nunca reveló su identidad. Nunca usó su poder para corregir situaciones. Solo absorbió, sintió, recordó. La transformación de Ricardo no pasó desapercibida. Otros emprendedores comenzaron a preguntar sobre los cambios en su empresa. Algunos con escepticismo, otros con genuina curiosidad. Empezó a dar conferencias, no sobre estrategias empresariales ni maximización de beneficios, sino sobre liderazgo humanizado y éxito con propósito. Sus conferencias eran diferentes. No eran pulidas, corporativas, llenas de jerga empresarial. Eran crudas, honestas, vulnerables. Habló de la prueba con su madre. Mostró los vídeos, con su permiso. No ocultó las lágrimas al relatar la escena de la caída bajo la lluvia. No intentó parecer fuerte ni tener el control. Simplemente humano. Fui un idiota, dijo sin rodeos. Un idiota rico, respetado y exitoso. Pero aún así, un idiota. Porque había olvidado lo básico, que todas las personas tienen un valor inherente, no un valor de mercado. Sus conferencias se hicieron virales. No porque fueran motivadores en el sentido tradicional, sino porque eran reales. En un mundo corporativo lleno de pretensiones y máscaras, ver a alguien admitir defectos tan profundos fue impactante y liberador. Las empresas comenzaron a implementar programas similares. No todos con éxito, muchos solo superficialmente, como un ejercicio de relaciones públicas. Pero algunos realmente cambiaron. Y cada cambio genuino significó un impacto positivo en miles de vidas. Mariana se graduó de enfermera con honores. El día de la graduación, Ricardo y doña Elena estaban entre el público, llorando de orgullo como si fueran de la familia. En muchos sentidos, ya lo eran. Consiguió el trabajo de sus sueños en un hospital público. Pero su historia con Ricardo no terminó ahí. Se convirtió en consultora del proyecto Dignidad, aportando la perspectiva de alguien que había vivido las dificultades y comprendía las necesidades reales. Fue idea suya crear el programa Primera Dignidad, un protocolo para garantizar que toda persona que llega al hospital o clínica asociada sea recibida con absoluta dignidad, independientemente de si tiene seguro médico o no, si está limpia o sucia, si habla bien o mal. La dignidad no es un lujo, repitió las palabras de doña Elena.
Es un derecho fundamental. El programa se extendió. Otros hospitales lo adoptaron. Y poco a poco, Mariana se convirtió en un referente nacional en atención humanizada. Una vez, en una entrevista para una revista médica, le preguntaron qué la inspiraba. Contó la historia de una mujer que conoció bajo la lluvia, sin saber quién era, y cómo ese momento cambió no solo su vida, sino la de miles de personas gracias a un efecto cascada de bondad. La bondad es contagiosa, dijo. Pero también lo es la crueldad. Elegimos cuál queremos contagiar cada día, en cada interacción. 5 años después de la prueba, doña Elena cumplió 73 años. Para celebrarlo, quería algo sencillo, un almuerzo en su casa, con las personas que realmente importaban. No había empresarios poderosos. No había celebridades. Estaban Mariana y su familia. Algunos empleados veteranos de la empresa que se habían hecho amigos. Vecinos del barrio. La joven de la parada del autobús que había compartido galletas. El chico que la ayudó a cruzar la calle. Y Ricardo, por supuesto. Durante el almuerzo, alguien sugirió que doña Elena contara la historia de la prueba. Miró a Ricardo, pidiendo permiso en silencio. Él asintió. Lo contó todo. Cada detalle, cada humillación, cada momento de invisibilidad. Pero también la amabilidad inesperada, los pequeños gestos que significaron tanto, y como esa experiencia, aunque dolorosa, la había transformado. Cuando terminó, se hizo el silencio. Entonces Mariana dijo algo inesperado. Doña Elena, usted salvó más vidas de las que yo jamás salvaré como enfermera. Todos miraron confundidos. Porque usted aceptó pasar por esa experiencia. Y eso despertó a una persona con el poder de marcar la diferencia. Y esa diferencia se extendió. ¿Cuántas personas fueron tratadas con más dignidad gracias a esa prueba? ¿Cuántas vidas mejoraron? Todo comenzó cuando usted aceptó su vulnerabilidad. Doña Elena sonrió con lágrimas en los ojos. No fue valentía, querida. Fue el amor de una madre. Vi a mi hijo perdido y quise ayudarlo a encontrarse a sí mismo. Ricardo se levantó y abrazó a su madre. No dijo nada. No hacía falta. Después de ese día, Ricardo se dio cuenta de que la transformación era interminable. No era algo que se lograba y ya está, uno estaba completo. Era un trabajo diario y constante de mantenerse conectado con su humanidad. Hubo días difíciles. Días en los que la tentación de volver a los viejos hábitos era fuerte. Cuando un negocio lucrativo exigía compromisos éticos dudosos. Al cortar, los costos significarían sacrificar los beneficios de los empleados. Cuando la presión de los accionistas era intensa. En esos momentos, Ricardo volvía a los videos. Veía a su madre siendo ignorada, despreciada, tratada como invisible. Y recordaba por qué había cambiado. También desarrolló un hábito. Cada semana, dedicaba unas horas a trabajar directamente con los equipos operativos. No como un jefe que observaba, sino como un colega que aprendía. Limpiaba los baños junto al personal de limpieza. Entregaba paquetes con los mensajeros. Atendía a los clientes en el mostrador. A sus ejecutivos les pareció extraño. Pero los empleados empezaron a comprender, no era un gesto vacío. Era Ricardo manteniéndose anclado en la realidad, recordando que cada función, cada persona, era esencial. 10 años después de la prueba, Ricardo estaba de vuelta en casa de su madre. Doña Elena tenía 78 años, más frágil, pero con la misma mirada bondadosa y sabia. Estaban en el jardín, observando las flores que ella todavía insistía en cuidar personalmente, incluso a su avanzada edad. «Hijo, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mamá. ¿Te arrepientes de haber hecho ese examen?» Ricardo pensó detenidamente antes de responder. «Lamento haberte puesto en una situación tan dolorosa. Es cierto. ¿Pero qué aprendí?» «No. Me salvó, mamá. Me salvó el alma». Doña Elena sonrió. ¿Sabes lo que descubrí durante esas semanas? Que la dignidad no es algo que nos regalan. Es algo que tenemos, que siempre hemos tenido, sin importar cómo nos traten. La gente puede ignorarnos, despreciarnos, humillarnos. Pero no pueden quitarnos nuestra dignidad fundamental. Solo nosotros podemos dársela. Y tú nunca la diste. No. Y ahora entiendes por qué. Porque cuando sabemos quiénes somos, la falta de respeto de los demás dice más de ellos que de nosotros. Ricardo abrazó a su madre. Siempre lo supiste, ¿verdad? Siempre supiste que estaba perdido. Una madre siempre lo sabe. Y siempre espera.
Espera que su hijo encuentre el camino de regreso. Años después, cuando invitaron a Ricardo a hablar de su transformación, a menudo le preguntaban, ¿cuál fue el momento exacto en que cambiaste? Siempre respondía con sinceridad, no fue un momento, fue un proceso. Pero si tuviera que elegir un solo instante, sería aquel en el que vi a una joven desconocida arrodillarse bajo la lluvia para ayudar a mi madre. No porque esperara una recompensa, no porque alguien la estuviera observando, simplemente porque era lo correcto. Allí, en ese simple gesto, comprendí lo que había perdido, la capacidad de ver a las personas como personas, no como funciones, no como números, no como medios para mis fines. Simplemente como seres humanos dignos de respeto, sin importar lo que posean o cómo se vistan. Y entonces hacía la pregunta que siempre concluía sus conferencias. Si vieras a tu propia madre, padre o hijo siendo tratado como invisible, ¿cómo reaccionarías? Ahora imagina que cada persona que conoces es la hija, la madre o el padre de alguien. Cada una tiene una historia. Cada una merece una dignidad básica. La cuestión no es solo cómo tratamos a quienes amamos, sino cómo tratamos a quienes nunca conoceremos, a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio, a quienes son invisibles a los ojos del mundo. Fue cuando vi cómo trataban a mi propia madre como pobre que finalmente comprendí el verdadero valor de la dignidad humana. Y esa lección, por dolorosa que fuera, no solo salvó mi alma, sino que me mostró el camino hacia una vida con verdadero sentido. El dinero puede comprar comodidad, lujo, incluso respeto superficial, pero no puede comprar la paz que proviene de saber que tratas a cada ser humano con la dignidad que merece. Esa paz es la verdadera riqueza, y es accesible para todos, independientemente de su saldo bancario. La historia de Ricardo y doña Elena se difundió. Inspiró cambios en empresas, hospitales, escuelas. Pero más importante aún, inspiró cambios en los corazones de las personas. Personas que se detuvieron a pensar en cómo trataban al camarero, al limpiador, al repartidor, al dependiente. Porque, al fin y al cabo, la dignidad humana no es un lujo filosófico. Es la base de una sociedad que funciona, de relaciones que importan, de una vida que vale la pena vivir. Y todo empezó con una pregunta sencilla pero profunda. Si el dinero desapareciera, ¿quién permanecería realmente a tu lado? Ricardo descubrió la respuesta. Y en ese descubrimiento, se encontró a sí mismo.